Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas. Es un programa con el único propósito de transmitir, de comunicar sobre las ciencias de la criminalística. Para poder llevar este programa adelante, venimos convocando invitados con amplio conocimiento del campo de la criminalística. Este programa no escapa al resto. Vamos a tratar un tema muy interesante, creo que más de uno va a querer debatirlo, no se va a poner en este programa, pero sí después, al final del programa, dejamos un correo, un contacto para poder contestar todas las preguntas que surjan a partir de esta charla. Para llevar este tema adelante, vamos a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con la investigación científica del delito, tiene que ver con el metaanálisis en la criminalística. Para este tema invitamos al licenciado Enrique Prueger, al cual le doy la bienvenida. Enrique, muchísimas gracias por estar, por aceptar esta entrevista. Y bueno, quiero saber y que le comentes a la gente quién sos, qué haces, qué especialidad tenés. Y bueno, podés empezar ahora. Bueno, yo soy licenciado en criminalística, soy la matrícula número 7 del Instituto Universitario de la Policía Federal. Egresé con 9,68 de promedio final en la carrera. Además de eso, me especialicé en Estados Unidos, en todo el área de investigación de homicidios. Soy profesor de la Universidad Nacional de Río Negro en 4 cátedras concursadas. Tengo un instituto de especialización en el ámbito específico. Me otorgaron el premio Sarmiento que otorga el Senado de la Nación en el año 2014 por mis casos que esclarecí, que colaboré definitivamente en el esclarecimiento junto con mi equipo, del soldado Carrasco, el doble crimen de la Dársena en Santiago del Estero, una matanza de aborígenes en el norte que había ocurrido en el año 47 y no habían indicios, nosotros encontramos todas las pruebas. Por ahí estoy. Bueno. Ese es el que soy. Bueno, Enrique, entonces creemos que estamos con la persona indicada para tratar este tema. Les comunico, les informo a todos los que están mirando el programa que Enrique en este momento está en la provincia de Neuquén, vive en Neuquén. Yo creo que no sabría decir hace cuánto, vos me dirás, hace cuántos años que vivís en Neuquén. Y desde los 15 años, ya son 40 y pico de años que estoy en Neuquén. Excepto cuando te viniste a Buenos Aires a estudiar, ¿verdad? Esos son los lapsus, y cuando fui a Estados Unidos y volví. Perfecto. Bueno, Enrique, me gustaría que nos metamos de lleno en la entrevista. Leí varios artículos tuyos, sos de publicar habitualmente. Me resultan todos en particulares muy interesantes, pero bueno, tenía que elegir uno en particular que tenía que ver justamente con la investigación, que tenía que ver justamente con método, que tiene que ver con lo que es el metaanálisis propiamente dicho. Cuando yo digo metaanálisis, ¿puede ser que esté hablando de la criminalística moderna? Sí, correcto, Federico. Hay dos temas que son fundamentales y medulares en lo que es no una nueva visión de la criminalística, es recuperar la visión que tenía Hans Gross de la criminalística. Hans Gross, cuando habla de la criminalística, habla de todos los conocimientos de las ciencias naturales, ¿sí?, al aporte que pueden dar en la investigación de un hecho criminal. Eso dijo Hans Gross, que era monumental para su época. Cuando uno hace su... Claro, imagínate, 1894, 1885, era monumental, era impresionante el planteo epistemológico de Hans Gross. Y nosotros dentro del campo de las ciencias naturales, porque nosotros no nos podemos desprender de la ciencia fáctica, ¿no? Nosotros somos una ciencia fáctica. Nosotros no somos ni la matemática pura ni la lógica formal. Nosotros llegamos a cualquier conclusión mediante la evaluación estadística de los datos. Y eso significa hacer un análisis pormenorizado de todas las variables en el proceso que tengan que ver con incriminar a una persona o a un conjunto de personas sobre un hecho presuntamente delictivo. Eso en sí es criminalística y no escapa a la ciencia fáctica. Y dentro de la ciencia fáctica había una ciencia que no aplicaba el metaanálisis y éramos nosotros.
Nosotros trabajamos de una manera dispersa, de una manera en la cual el juez era de alguna manera el que ejercía o aplicaba la criminalística, y nosotros mandábamos un informe técnico por separado, los médicos por separado, la escena del crimen y toda la fijación por separado, y no había un trabajo de integración metaanalítico, holístico, de todos los procesos que se generaron en el hecho que es el universo indiciario, para tratar de orientar la investigación. Cuando yo veo eso, cuando planteo uno de los grandes... Te detengo acá un minuto, como para que tenemos mucho público aficionado, entonces por ahí. Lo que vos me estás diciendo es que en la vieja escuela, digamos, los laboratorios, por ejemplo, no se comunicaban entre sí, donde el laboratorio de documentología hacía lo suyo, independientemente del de balística, independientemente del químico. No había, digamos, una conexión donde el lugar del hecho era una sola cosa, pero los indicios que se levantaban iban a parar a distintos lugares como cosas separadas. Algo así es. Correcto, correcto. Estás muy bien ubicado en lo que estoy planteando. Es decir, para que vos tengas una idea, el sistema judicial argentino, lo que vos estás planteando es eso, esa es la conducta, ese es el procedimiento, y eso no es el todo. Eso no es el todo. El todo no es la autopsia por un lado, la escena del crimen por otro, todos los elementos indiciarios que fueron mandados a distintos laboratorios por otro. Eso no es el todo. El todo es más que la suma de las partes, y esa visión holística que te digo, porque el todo no es una frase mía, pero sí es algo que yo la meto en criminalística, y digo, no muchachos, el todo no es esto. A esto tenemos que interrelacionar la escena, la víctima, las prendas. Cuando digo prendas, hablo de balas, huellas, pisadas, lo que te imagines que haya en la escena, proyección de manchas de sangre. Toda esa interrelación hace al verdadero todo, ¿no? Quiere decir que el todo es más que la suma de las partes. Y ahí es donde se plantea esta crisis que genera una visión, no sé si nueva, pero una visión distinta de la criminalística. No puede ser, y esto te lo planteo en defensa de nosotros los criminalistas, no puede haber que en el sistema judicial, que son los que se encargan en la parte penal de investigar un crimen, y está bien que lo hagan, que es el señor fiscal, que tenga un ayudante de fiscal abogado, pero no haya un ayudante de fiscal que sea licenciado en criminalística, que se haya especializado en la materia. ¿Está? Porque inclusive hoy yo estoy en crisis, yo no el que les habla, sino los sistemas universitarios de capacitación de nivel académico también tienen una vieja visión de la criminalística. Y esa vieja visión de la criminalística es como darle una terrible ventaja al que delinque con relación a la interpretación de la escena del crimen. Vos fijate, Ricardo, el manual del Ministerio de Justicia de la Nación. El manual del Ministerio de Justicia de la Nación, que tiene que ver con manual de criminalística de la escena del hecho, edición 2014, 2016, creo que hay una 2018, te voy a hablar de la primera página del manual que dice: antes de ingresar, comunique qué es lo que está por, quién le comunicó, llegue al lugar, circunscriba la escena, cordón perimetral exterior, cordón perimetral interior, ¿sí? Fije la escena, fotografía, haga plano, ¿sí? Señale, haga la señaléctica, que esto, aquello, y después de eso, ¿sí? Y después de eso, levante y váyase. Levante las muestras y levante la escena y váyase. Y la interpretación de la escena, ¿a quién se la dejamos? A un experto en la morgue judicial. Fíjate que está socialmente instaurado que hay médicos forenses que llegaron a decir que la escena del crimen era el cadáver. Lo demás no había, no existía. Claro. Y no es así. Increíble. Hoy la criminalística, tenemos vasta cantidad de licenciados en criminalística con casi 50 materias de profesionalización y que se tienen que vivir capacitando porque no se puede quedar. Inevitablemente. Exactamente. Hoy el mundo... es decir, hoy el mundo exige esta sociedad moderna una constante perfeccionamiento. ¿Sí? Es así, Enrique, y te cuento, yo estoy al frente de una carrera en el instituto donde vos estudiaste, la dirijo y la coordino, y todo el tiempo, te diría, cada 4 años estamos planteando lo que se llamaría el plan de estudios. El plan de estudios se desactualiza.
y te voy a llevarlo al lugar más exagerado. No sé, hasta hace unos años atrás teníamos una materia anual que se llamaba pericias mecanográficas. Sí, claro. No, no tenía ningún sentido que esa materia sea anual. Como mucho podía estar en contenidos de alguna materia, pero no podía ser una materia por sí sola. La tecnología, la tecnología nos llevó a tener que actualizar los planes de estudio también. La parte metodológica se subestimó mucho. Hoy la parte metodológica ocupa un papel preponderante en las carreras de grado. No puede un perito hoy por hoy no tener conocimientos de método. Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. Por eso me interesa este artículo que habla justamente de esta falencia que hay a la hora de investigar, que no se puede creer que se parcialice el lugar del hecho y no se trabaje como un todo, que cada perito trabaje independientemente. Federico, para que vos tengas una idea y comparte con vos lo que estás planteando, y es una frase mía, que lo digo en mi trabajo: si uno no sabe dónde está, no sabe dónde ir. Y vos en la investigación de un crimen, si no sabes dónde estás parado, ¿cómo podés atribuirte la posibilidad del esclarecimiento de un caso? ¿Se entiende? ¿Sí? Ir hasta el esclarecimiento. Totalmente. Olvidaste. Sin duda. Entonces, el planteo es muy serio. Yo no con esto tiro, de ninguna manera intento minimizar nuestros antecedentes de dónde venimos. Yo vengo de la vieja escuela. A mí me enseñó Capello, me enseñó De Cabo, a mí me enseñó Palacios, ¿me entendés? Distintos profesores históricos del Instituto Universitario de la Policía Federal. Pero hay un detalle: este no es solo un problema criminalístico, es un problema epistemológico general en toda la ciencia fáctica, que va más allá. Es decir, por ejemplo, vos tenés los médicos, y hay libros de destacados autores que dicen que criminalística es una parte de la medicina legal. Ahora yo te pregunto una cosa: si la criminalística tiene que ver con el estudio de los indicios, que tenga que ver con un posible hecho delictuoso, ¿qué es el cadáver dentro de la escena? Quiere decir que si el cadáver es todo, ¿qué hace? Lo otro no existe. No, no. Acá es donde vos ponés el carro adelante del caballo. Quiere decir de que acá profundicemos, analicemos, leamos de epistemología, que es cosa que he hecho durante muchos años de mi vida, y darme cuenta que cuando identificamos a las ciencias por sus objetos, como nos dice Bonet, no, como nos dice Mario Bunge, perdón, Mario Bunge dice: las ciencias se identifican por sus objetos de estudio. Entonces, cuando empezamos a ver que hay un montón de ciencias que tienen el mismo objeto, acá hay algo que no está funcionando bien. Sin duda. Te lo dejo así. ¿Sabes por qué? Porque esto es para otro tema, ¿me entendés? Que entrar en otro terreno mucho más delicado, pero que también tenemos que de alguna manera plantearnos, es decir, muchachos, somos científicos en la materia. ¿Cómo hacemos para colaborar de la manera más eficiente con la ciencia? Yo cuando te hablo de metaanálisis, yo el metaanálisis lo practiqué, pero no lo inventamos nosotros, ¿eh? Yo no lo inventé el metaanálisis en criminalística, lo incorporé, ¿no? El primer libro de criminalística que habla de metaanálisis es el mío. Y hay un detalle: inclusive lo hice gratuito, lo publiqué en la web, porque yo no quiero que un viejo como yo tenga un libro en la biblioteca, no que me lo compró a mí, no quiero eso. Quiero a los jóvenes que lean ese libro, que sea libre, que lo bajen. El segundo sí se los voy a cobrar, pero el primero no. Claro. Y haces muy bien, porque claro. Bueno, de alguna manera hay que invertir después en las herramientas que utilizamos nosotros y que por hecho son a veces poco accesibles. Bueno, yo estoy hablando en este momento con el licenciado Enrique Prueger. Para los que se enganchan ahora, estamos hablando de metaanálisis, y quería para el público profundizar un poquito, por lo menos ilustrarlo. Yo leí tu artículo que me fascinó. ¿Podrías brevemente, si es posible, dar un ejemplo de aplicación del metaanálisis? Si es posible llevarlo adelante, ¿por qué no se lleva adelante? ¿Por qué todos estos casos mediáticos que vemos tan lejos de ver el análisis o la investigación aplicando metaanálisis? ¿Podrías acercarte a algún ejemplo? Sí.
Nosotros, por ejemplo, utilizamos el metaanálisis en el caso del soldado Carrasco. ¿Eh? Utilizamos el metaanálisis en el caso del doble crimen de la dársena. En el caso del doble crimen de la dársena que vos tuviste, cuando yo expliqué el del zoológico que vos hablás, Rosario. Ahí se aplicó el metaanálisis, que es el análisis integral de toda la información, la interrelación de las víctimas con el lugar, la interrelación de la víctima con ese lugar que nos indicaba, no es el lugar donde la mataron, tiene que haber otro lugar, las víctimas estaban, una de ellas los huesos estaban mordidos, esto nos orientó a un zoológico, habían 2 zoológicos, uno de ese zoológico era de un ministro de seguridad, por otro lado, una de las víctimas había sufrido una lesión producto de una tortura, y esa tortura era muy específica, que podía ser la firma del homicida. Cuando derivamos la suposición dentro del método científico, está a derivar una suposición, no de cualquier cosa, de algo tangible que lo estamos viendo, que era la lesión. Empezamos a buscar otros muertos resonantes, de casos resonantes en Santiago del Estero, y nos encontramos con un empresario que tenía la misma lesión. Quiere decir que teníamos el mismo sicario, firma del homicida, el mismo sicario. Con esa firma del homicida logramos nosotros resolver quién era el sicario. Cuando encontramos el sicario, quién era el jefe, el ministro de Seguridad de la provincia de Santiago del Estero. Ahí es donde después vino la intervención federal, ahí es donde echaron a todos los jueces, a todos los políticos, no quedó ninguno. ¿Sí? Eso es aplicación del metaanálisis. Yo no te lo hablo desde la teoría, te lo hablo del hecho real. Para que totalmente. La muerte del senador Madre en Córdoba, en la muerte del senador Madre en Córdoba, llegó un momento en que me reúno con el fiscal, yo venía por la querella, y me dice, buscamos el arma que mataron al senador por toda la provincia. Le digo, ¿la buscó en los juzgados? ¿Cómo en los juzgados? Y sí, le digo, porque fue con una 9 milímetros, en ese momento el que investigaba la instrucción primaria eran policías. Entonces le digo, mire, ¿por qué no lo buscan en los juzgados? Porque deben haber inventado una causa y la meten por robo por otra causa. Cuando empezamos a buscar en el transcurso de la semana, entre que lo mataron y 7 días después, habían 13 armas secuestradas. Dentro de esas 13 armas estaba el arma que habían matado al senador Madre. Eso es metaanálisis. ¿Se entiende? Es decir, darte cuenta de que esa arma era de uso oficial. ¿Por qué no investigar un ámbito oficial, ¿no? En este caso lo que sería funcionarios públicos? Era una línea de investigación. Entonces, cuando empezaron a trabajar sobre la línea de investigación, que era que los tipos podían armar un expediente y esconder el arma en otro juzgado, en otro turno, ¿me entendés? Cuando encontraron las armas secuestradas de esa semana, de todas las jurisdicciones, saltó el arma que había matado al senador. ¿Y quién había armado el expediente? Teníamos nombre y apellido, teníamos todo, se esclareció el caso. Eso es metaanálisis. ¿Se entiende lo que digo? La interrelación de toda la información. La derivación. ¿Se entiende? Exactamente, es eso, se entiende, y solo vos podés conseguir sintetizar y graficar, ilustrar como lo acabaste de hacer. El que no tenga metaanálisis ahora, que no se dedique a esta ciencia, porque creo que fuiste muy, muy gráfico realmente. Y vos sabés que, bueno, te lo tengo que decir, tus casos en particulares, muchos de nosotros los utilizamos en clases porque son casos donde se puede ver claramente el procedimiento utilizado, el método utilizado, y lo mejor de todo, que se arribaron a conclusiones categóricas con resultados positivos. Eso realmente vale muchísimo en las clases, los alumnos me lo agradecen muchísimo si lo desarrollo, y la verdad que te tengo que agradecer yo como docente, como un montón de docentes que sé que lo usan en sus clases. Y hay otro tema que está muy relacionado con el metaanálisis, que trae confusión, ¿no? Hoy, cuando hablan del lugar del hecho, ¿sí? O el escenario del hecho, se habla de una figura que calculo que no es la misma. Vos me vas a explicar sí o no. Se habla de un coordinador, ¿no? Se habla de un coordinador, que el coordinador llega con una especie de manual o un protocolo de conservación del lugar, y le dieron el nombre de coordinador. Pero también leí en tu artículo que dice coordinador científico. Entonces, decime si estos son análogos o son dos cosas distintas. Son totalmente distintas en ese sentido. Son dos cosas totalmente distintas, Federico, porque uno es el coordinador, que lo puede elegir el mismo grupo en el momento que aborda la escena, que ese es otro detalle.
La escena, además de levantamiento de muestras y de fijación y levantamiento de muestras, también tiene que ver de interpretación. Hoy las técnicas fotográficas son absolutamente distintas y mucho más avanzadas para eso, ¿sí? Y otra cosa es lo que yo planteo. Lo que yo planteo, señores, tenemos que modificar la ley del Código Procesal y de la estructura judicial, y así como ponen un abogado como ayudante de fiscal, también tienen que poner un licenciado en criminalística como ayudante de fiscal para hacer la interpretación general de toda la información científica y derivar suposiciones para el esclarecimiento del caso. Yo te cuento, en el 90% de los casos que yo he entrado como perito oficial siendo independiente, de los casos que te mencioné, y muchos más, otro homicidio de un profesor universitario en Salta, por ejemplo, uno de los grandes problemas está en que la solución del caso no es que no la habían encontrado, la tenían, no la habían visto. ¿Y eso por qué? Porque no aplican, no había la persona indicada de decir, pero yo qué sé de esto. Bueno, entonces hagamos una cosa, replanteemos el procedimiento, pongamos a los profesionales que corresponden a ayudar al funcionario judicial, y nadie le pide a un fiscal que sepa de todo, pero sí a un licenciado en criminalística que tampoco tiene que saber de todo, pero sí tiene que saber que cuando de golpe hay una información, como puede ser una semilla que apareció en una zapatilla, preguntarle a quién es el especialista en la materia para que te diga qué especie de semilla es y cuántas especies hay de ese tipo para ver si se logra orientar la investigación mediante indicios que individualizan, ¿me entendés? Y eso es uno de los planteos que yo hago. El coordinador lo necesitamos. Y esto no va en desmedro de los licenciados en criminalística ni de otros profesionales. Esto va un poco en la seriedad que tiene que tener la investigación concreta. Bueno, si algún fiscal que habitualmente mira nuestro programa, o jueces, o quienes imparten justicia, escúchenlo por favor al licenciado Enrique Prueder, que está diciendo algo fundamental e importantísimo a la hora de investigar. Enrique, mirá, estaba mirando el reloj, se pasó volando estos breves 20 minutos que tenemos para desarrollar los temas. Me quedé con ganas de preguntarte un montón de cosas más, por eso por ahí te comprometo hoy para una segunda vuelta, de poder hacer un programa en un tiempo no muy lejano y poder seguir charlando de esta ciencia que es lo que más nos gusta y nos apasiona. Enrique, bueno, antes de cerrar me gustaría que aquellas personas que se quieran contactar, se quieran capacitar en tu instituto, quieran de alguna manera sacarse las dudas de esta charla, ¿de qué manera podrían contactarse con vos? ¿En dónde? Mira, entran a la web institutoproeger.com y ahí van a entrar a la página, ahí pueden dejar mensajes, hay teléfonos para trabajar directamente mediante WhatsApp y comunicarse por WhatsApp, es automático, así que no tienen ningún problema, bienvenidos van a ser. Nosotros estamos dictando la especialidad en homicidios, análisis e investigación de homicidios, y la especialidad en accidentología vial y informática, todo lo que es delitos informáticos también, tenemos 3 especialidades. Los nuestros son cursos de especialización, no son tecnicaturas. Es decir, acá nosotros recibimos profesionales. Bueno, me he cruzado con más de un egresado de tu instituto y la verdad que hemos tenido charlas, hemos cruzado opiniones y la verdad que se nota que hay gente que sale muy bien formada. Así que bueno, te agradezco nuevamente por haberme concedido esta entrevista. Para mí tiene un valor agregado, sabiendo que fuiste uno de los primeros o el primero de la promoción del IUPA y compañero de mi papá, así que bueno, me pone muy muy contento esto. Así que bueno, Enrique, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Y de esta manera nos despedimos de un nuevo programa, pero sí los espero en el próximo con un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Vendido. Y la revista... Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar